El sol apenas comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos cálidos de naranja y rosa, cuando Santiago se miró al espejo una vez más. Su reflejo mostraba a un joven de cabello negro cuidadosamente peinado, vestido con una camisa blanca y una corbata azul marino que había desempolvado para la ocasión. Hoy no era un día cualquiera. Era el día con el que había soñado durante años. El día en que, finalmente, podría comprar su primer coche nuevo. Su corazón latía con fuerza mientras ajustaba el nudo de la corbata. Quería verse impecable, alguien que pertenecía a un concesionario de coches, alguien que se había ganado su lugar en la vida con esfuerzo y sacrificio. Desde que era un niño, viviendo en un pequeño apartamento en el corazón de Sevilla, había aprendido que nada en esta vida era fácil ni gratis. Su madre, una camarera que trabajaba largas jornadas en un bar local, siempre le había inculcado que con esfuerzo y perseverancia se podían superar hasta las peores adversidades. Por eso, durante los últimos 5 años, Santiago había trabajado incansablemente en una fábrica textil, tomando turnos extra y sacrificando sus fines de semana. Había rechazado salidas con amigos, vacaciones y todo lujo innecesario para ahorrar cada euro posible. Este coche no solo era un medio de transporte, era un símbolo de todo lo que había logrado contra las adversidades, un emblema de su independencia y su determinación. El coche que había elegido no era extravagante. Había investigado durante meses, comparando precios, leyendo reseñas y asegurándose de que cada centavo estuviera bien gastado. Se trataba de un sedán plateado, conocido por su fiabilidad y buen rendimiento. No necesitaba lujo, solo algo que representara su lucha, algo que le permitiera demostrarle a su madre que todo su sacrificio no había sido en vano. Mientras bajaba las escaleras de su modesto apartamento, Santiago imaginaba el rostro de su madre cuando llegara conduciendo el sedán. «Mamá, lo logré», se dijo en voz baja, sonriendo al pensar en cómo ella probablemente lloraría de orgullo y su hermana menor saltaría de emoción pidiéndole dar la primera vuelta. Al encender su viejo coche, que temblaba como si fuera a desarmarse, Santiago sintió la emoción apoderarse de él. Era la última vez que conduciría aquel destartalado vehículo, cuya calefacción había dejado de funcionar hacía meses y cuyo motor emitía ruidos que asustarían hasta a los más valientes mecánicos. Pero nada de eso importaba. Hoy sería el inicio de una nueva etapa en su vida. El viaje hacia el concesionario estuvo lleno de anticipación. Cada semáforo que cruzaba lo acercaba más a su objetivo. Cuando finalmente llegó, los rayos del sol se reflejaban en las filas de coches impecablemente alineados, cada uno brillando como una promesa de un futuro mejor. Santiago aparcó junto a la entrada y respiró profundamente, dejando que el momento se impregnara en su memoria. Este era su día. Santiago empujó la puerta del concesionario y un chorro de aire fresco y perfumado con el olor del cuero nuevo lo envolvió al entrar. Las luces brillaban intensamente, reflejándose en los capós pulidos de los coches que estaban alineados como soldados impecables en formación. Sus ojos recorrieron el lugar hasta que encontró lo que buscaba: el sedán plateado, estacionado estratégicamente bajo un foco que lo hacía brillar como si estuviera destinado solo para él. Era incluso más hermoso de lo que había imaginado. Con pasos decididos, Santiago se dirigió hacia el coche, sus pensamientos llenos de imágenes de cómo sería conducirlo por primera vez. Ya se imaginaba colocando sus manos en el volante, sintiendo el suave ronroneo del motor bajo sus pies y, sobre todo, el orgullo de haber alcanzado esta meta por sus propios méritos. ¿Puedo ayudarte en algo?, una voz cortante interrumpió sus pensamientos, arrancándolo abruptamente de su ensueño. Santiago levantó la mirada y vio a un hombre que se aproximaba con pasos firmes. Llevaba un traje gris que parecía tan caro como su actitud. Era Alejandro, el gerente, cuya expresión denotaba más escepticismo que cortesía. Tenía los brazos cruzados y una ceja levantada, como si evaluara si Santiago merecía siquiera estar ahí. «Sí, gracias»,
respondió Santiago con una sonrisa amable, decidido a mantener la compostura. Estoy interesado en este sedán plateado. He estado investigando mucho y estoy listo para comprarlo hoy mismo. Pero Alejandro no sonrió de vuelta. Sus ojos recorrieron rápidamente a Santiago de arriba a abajo, deteniéndose en su camisa algo desgastada y sus zapatos bien pulidos, pero evidentemente viejos. Ese modelo es bastante caro, comentó con un tono seco. Quizás quieras echar un vistazo a nuestra sección de coches usados. Santiago sintió una punzada en el estómago, pero no dejó que su molestia se reflejara en su rostro. Gracias por la sugerencia, pero ya he tomado mi decisión, dijo con calma. Incluso tengo una carta de preaprobación de mi banco. Alejandro emitió una risa breve, claramente incrédula. Carta de preaprobación. Qué bien. Pero no quiero que pierdas tu tiempo. ¿Sabes siquiera cuánto te costará en mensualidades? Su tono goteaba con descendencia. El corazón de Santiago comenzó a latir con más fuerza, no de emoción, sino de una mezcla de frustración e incredulidad. Sí, lo sé perfectamente, replicó, sacando la carta de su bolsillo y sosteniéndola en alto. Estoy preparado para este compromiso y no estoy aquí para perder mi tiempo. Sin embargo, Alejandro no tomó la carta. En cambio, dio un paso hacia adelante, inclinándose ligeramente para acentuar su autoridad. Mira, no voy a endulzarte las cosas, dijo con dureza. He visto a personas como tú antes. Entran aquí haciendo grandes promesas, pero cuando llega la hora de pagar, desaparecen. La sala parecía haberse congelado. Los empleados cercanos miraban de reojo, fingiendo estar ocupados, mientras algunos clientes detenían sus pasos para observar la escena. Las palabras «personas como tú» resonaron en la mente de Santiago, cargadas de prejuicio y humillación. Pero él no iba a dejar que ese comentario lo derrumbara. Con todo respeto, dijo Santiago, su voz firme pero controlada. Tengo tanto derecho a estar aquí como cualquier otra persona. No estoy fingiendo. Y no voy a dejar que me traten como si lo estuviera. Alejandro dejó escapar un suspiro exasperado y señaló con la cabeza hacia la entrada. Si no estás aquí para mirar coches usados, quizás deberías irte. No quiero que te avergüences más de lo que ya lo has hecho. La sangre de Santiago hervía, pero logró mantenerse en pie, incluso cuando sentía que sus piernas querían moverse hacia la puerta. No tenía intención de retroceder, pero tampoco sabía que el conflicto estaba a punto de tomar un giro inesperado. El aire en el showroom se volvió pesado, como si cada palabra intercambiada entre Santiago y Alejandro hubiera absorbido el oxígeno de la habitación. Santiago, con los hombros rectos y el corazón latiendo con fuerza, se negó a ceder ante la presión. Pero Alejandro no estaba dispuesto a dejar pasar lo que consideraba una insolencia. Te lo diré una última vez, dijo Alejandro, dando un paso más hacia Santiago, su tono aumentando en agresividad. Aquí no estás en posición de exigir nada. Personas como tú siempre terminan perdiendo el tiempo y el mío. Santiago apretó los dientes, sintiendo cómo el fuego de la injusticia se encendía en su pecho. No sé qué cree que está haciendo, respondió, su voz temblando ligeramente, no por miedo, sino por la lucha interna de contener su indignación. Estoy aquí para hacer un trato justo. Si no quiere ayudarme, encontraré a alguien que lo haga. El comentario de Santiago pareció detonar algo en Alejandro. Su rostro se contrajo en una mueca de ira contenida y, sin previo aviso, empujó a Santiago con ambas manos. El impacto fue suficiente para que Santiago diera varios pasos hacia atrás, tambaleándose antes de recuperar el equilibrio. Un sonido ahogado de sorpresa recorrió la sala, pero nadie intervino. Algunos empleados desviaron la mirada, mientras que otros clientes observaban en silencio, demasiado incómodos para actuar. «Te crees muy listo, ¿no?», gruñó Alejandro, avanzando nuevamente hacia él. «Aquí mando yo. No toleraré que alguien como tú me falte al respeto». El empujón no solo sacudió físicamente a Santiago, sino que golpeó directamente su orgullo y su dignidad. Con el corazón martillando en su pecho, se irguió nuevamente. «¿Acaba de ponerme las manos encima?», preguntó, su voz clara pero cargada de furia contenida.
¿De verdad cree que puede tratarme así? Pero Alejandro no respondió con palabras. En cambio, su mano se cerró en un puño, y antes de que Santiago pudiera reaccionar, un golpe seco impactó en su hombro, haciéndolo retroceder de nuevo. Esta vez, el dolor físico fue más agudo, pero no lo suficiente para eclipsar la humillación. Por un momento, el silencio en la sala fue absoluto. Santiago se quedó quieto, tocándose el hombro dolorido, mientras el gerente lo miraba con el pecho hinchado y los brazos cruzados, como si hubiera ganado una absurda batalla de poder. «Sal de aquí», ordenó Alejandro con desprecio. «No quiero verte nunca más en este lugar». Santiago no dijo nada, no porque estuviera derrotado, sino porque sabía que responder de la misma forma no haría justicia a lo que acababa de ocurrir. En su mente, una sola idea brillaba con fuerza: no se saldría con la suya. Esto apenas comenzaba. Santiago salió del concesionario con pasos firmes, su corazón todavía latiendo con fuerza y su hombro recordándole el golpe que acababa de recibir. El aire frío de la tarde acarició su rostro, calmando levemente el ardor de la humillación. Mientras se dirigía hacia su coche destartalado, su mente trabajaba a toda velocidad. No podía dejar que esto quedara así. No solo por él, sino por todas las personas que probablemente habían enfrentado el mismo trato injusto en silencio. Se sentó al volante y tomó una respiración profunda, intentando calmarse antes de encender el motor. Sacó su teléfono móvil y comenzó a escribir frenéticamente en la aplicación de notas. Documentó cada detalle de lo que había sucedido: las palabras de Alejandro, su tono condescendiente, el empujón y finalmente el golpe. Mientras escribía, una idea comenzó a tomar forma. Esto no se trataba solo de un gerente grosero. Era un problema más grande, uno que merecía atención. Esa noche, sentado en la pequeña mesa de su cocina, Santiago tomó la decisión de hablar. Grabó un vídeo sencillo con su teléfono, hablando directamente a la cámara. «Hoy fui al concesionario con toda la ilusión de comprar mi primer coche nuevo». Comenzó, su voz aún temblorosa por la emoción. En lugar de eso fui humillado, desestimado y, peor aún, agredido físicamente por el gerente. Esto no es aceptable y no me voy a quedar callado. Subió el video a sus redes sociales con un mensaje claro: «No se trata solo de mí. Esto tiene que cambiar». Pulsó el botón de publicar y se recostó en su silla, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. No sabía qué pasaría después, pero estaba listo para enfrentar las consecuencias. Al día siguiente, su teléfono no dejaba de vibrar. Notificaciones, comentarios y mensajes inundaban sus redes sociales. En cuestión de horas, el vídeo había comenzado a ganar tracción. Personas de su ciudad y más allá compartían su historia, muchas veces acompañada de comentarios de apoyo o relatos propios de experiencias similares. «Esto me pasó en una tienda de ropa», escribió una mujer. «Me ignoraron porque pensaron que no podía pagar nada». Otro hombre comentó: «Gracias por hablar. La gente necesita saber que estas cosas todavía suceden». El apoyo no solo llegó en forma de palabras. Un periodista local contactó a Santiago, interesado en cubrir su historia. Santiago accedió, sabiendo que cuanto más grande fuera el alcance de su experiencia, más difícil sería para el concesionario ignorar lo que había sucedido. Mientras tanto, Santiago no se limitó a las redes sociales. Fue a la comisaría local y presentó una denuncia formal por agresión. El oficial que lo atendió escuchó con atención, tomando nota de cada detalle. «Hiciste lo correcto al venir aquí», le dijo el policía antes de asegurarle que investigarían el caso. En paralelo, Santiago buscó asesoría legal. Después de unas horas de investigación, encontró a Clara, una abogada con experiencia en casos de derechos civiles. Cuando le contó su historia, Clara no tardó en comprender la magnitud del problema. «No solo es un caso de agresión», le explicó. «Es discriminación, abuso de poder y una violación de tus derechos como cliente. Vamos a asegurarnos de que esto no quede impune». Santiago sintió un destello de esperanza. Ya no estaba solo en esta lucha.
Con el apoyo de Clara y la creciente atención pública, comenzó a visualizar un plan más grande. Esto no era solo por él, sino por todos los que alguna vez habían sido tratados como si no valieran nada. Esa noche, mientras veía los comentarios y mensajes que seguían llegando, Santiago sonrió por primera vez en todo el día. Había transformado su indignación en acción y sabía que lo que estaba construyendo tendría un impacto duradero. Esto apenas estaba empezando. Apenas amanecía cuando Santiago despertó, con el sonido incesante de notificaciones en su teléfono. Lo que había comenzado como un acto sencillo, compartir su experiencia, ahora se transformaba en algo mucho más grande. Su vídeo se había vuelto viral. En las redes sociales, su historia era compartida y comentada por miles de personas, muchas de las cuales expresaban su apoyo y su indignación. Pero lo más sorprendente eran las historias que llegaban de vuelta. Personas de todo el país comenzaron a compartir sus propias experiencias de discriminación y maltrato en lugares de negocio. El hashtag Justicia para Santiago apareció espontáneamente, convirtiéndose en un símbolo de su lucha. A medida que el movimiento ganaba tracción, líderes comunitarios de Sevilla comenzaron a ponerse en contacto con él. Tu historia nos ha tocado profundamente, le dijo una activista local en una llamada telefónica. Queremos organizar una protesta pacífica frente al concesionario para exigir justicia, no solo por ti, sino por todos los que han enfrentado este tipo de trato. En cuestión de días, el pequeño showroom se convirtió en el epicentro de un movimiento. Decenas de personas se reunieron frente al concesionario, sosteniendo carteles con mensajes como «Respeto para todos» y «No más abuso». La energía en el ambiente era palpable. Familias, estudiantes y trabajadores se unieron, exigiendo que el concesionario asumiera la responsabilidad por sus acciones. Desde el interior del showroom, Alejandro observaba el tumulto con una mezcla de desconcierto y rabia. La dirección del concesionario intentó tomar el control de la narrativa publicando un comunicado en sus redes sociales. En el texto, negaban las acusaciones de Santiago, describiéndolo como agresivo y problemático. Sin embargo, este intento de desacreditarlo solo avivó más las llamas. Los comentarios en sus publicaciones estaban llenos de personas que exigían pruebas y llamaban a boicotear la empresa. Santiago, mientras tanto, permanecía firme. Aunque la atención mediática era abrumadora, se mantuvo enfocado en el propósito más grande que ahora guiaba su lucha. Aceptó entrevistas con periodistas y habló abiertamente sobre su experiencia, pero también dejó claro que esto no se trataba solo de él. Esta no es una historia aislada, declaró en una entrevista televisiva. Es un problema que muchos enfrentan y que ya no podemos ignorar. El impacto del movimiento comenzó a extenderse más allá de Sevilla. Organizaciones nacionales de derechos civiles se interesaron en su caso, ofreciéndole apoyo legal y logístico para amplificar su mensaje. Las protestas continuaron creciendo y cada día más personas se unían, llevando consigo historias similares de injusticia y un deseo compartido de cambio. Mientras la presión aumentaba, el concesionario anunció que Alejandro había sido suspendido y que implementarían programas de capacitación en igualdad y atención al cliente. Pero para Santiago, esto no era suficiente. Las palabras vacías no son justicia, dijo a un grupo de manifestantes frente al concesionario. Esto no se trata de parches temporales. Necesitamos cambios reales. Y en el fondo de su corazón sabía que no se detendría hasta lograrlo. Meses después del primer video de Santiago, la ciudad de Sevilla era irreconocible. Lo que comenzó como un acto de valentía individual había florecido en un movimiento colectivo que trascendió fronteras. Frente al concesionario, que ahora lucía carteles de cierre permanente, las protestas se habían transformado en reuniones comunitarias. Allí se discutían temas como igualdad, derechos de los consumidores y respeto mutuo en los negocios. Santiago observaba desde un lado, todavía incrédulo de lo lejos que había llegado su lucha. El cierre del concesionario no lo llenaba de satisfacción, porque nunca había sido su objetivo destruir un negocio. Esto no es sobre cerrar puertas,
explicó en una entrevista final. Se trata de abrirlas para que todos sean tratados con respeto y dignidad. El impacto de su caso resonó más allá de Sevilla. Políticos locales comenzaron a impulsar leyes para regular prácticas discriminatorias en negocios, mientras que empresas nacionales implementaron entrenamientos obligatorios para sus empleados. Santiago, que antes era solo un trabajador de fábrica, ahora era visto como un líder inesperado, alguien que había transformado su experiencia de injusticia en un llamado a la acción. En un foro comunitario, mientras hablaba ante una audiencia llena de familias, jóvenes activistas y líderes locales, Santiago resumió su viaje. Cuando entré en aquel concesionario solo quería comprar un coche. Comenzó su voz llena de emoción. Nunca imaginé que ese momento cambiaría mi vida, y espero la de muchos otros. Pero esto no es el final, es el comienzo de algo más grande. Tras su discurso, una mujer mayor se le acercó con lágrimas en los ojos. «Gracias», le dijo, apretando su mano. «Por mi hijo, por mí, por todos nosotros». Esa noche, Santiago se sentó frente a la mesa de su cocina, el mismo lugar donde todo había comenzado. Ahora, en lugar de sentir frustración, sentía esperanza. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero también sabía que no estaba solo. Había despertado algo en su comunidad, algo que seguiría creciendo, incluso después de que él se apartara. Y con esa certeza, finalmente pudo sonreír.